Saludos cordiales, amigos, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en un nuevo debate deportivo a través de la plataforma de Primer Reporte. Estamos también a través de la plataforma de El Deportivo. Aquí estamos para compartir con ustedes el detalle de lo que hemos preparado el día de hoy. Así que les saludo Israel Guarnizo. De inmediato voy a pasar a saludar con mi compañero Washington González. Hoy debemos indicarles que nuestro compañero Alex Benítez, por una situación de índole personal, familiar, pues no va a poder estar con nosotros, pero está muy atento de la programación. Washington, ¿cómo está usted? Bienvenido, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Israel? Y a toda la visión deportiva, muy buenas noches a quienes están en este momento ya enlazándose a la programación de todos los martes, debate deportivo de frente, sí, con lo que se ha preparado para este día y pues dentro del ámbito deportivo, compartir con ustedes estos momentos que nos permiten también llegar y enlazarnos dentro de lo que nos compete en el ámbito netamente y el vínculo deportivo. Israel. Así es. Bueno, queremos aprovechar para poder analizar algunos temas inherentes al ámbito deportivo local y provincial. Debemos referir que en esta programación estaremos desde las 20:30 con una invitada. Ella es parte del directorio de Fede Loja. Se trata de la ingeniera Karina Peña. Ella ha aceptado nuestra invitación para poder conversar con ella algunos detalles que sería importante, fundamental, el poderlos ir abordando. Hoy debemos indicar de que existen algunas situaciones inherentes a la labor propia de los directivos de esta institución, así que bueno, será fundamental poder consultar varios temas, entre ellos lo que se dio a conocer en horas de la mañana, realmente en la noche de ayer ya conocíamos de esta situación, lo habíamos posteado muy temprano, la nominación del funcionario de Fede Loja, Orlando Muñoz, quien está en reemplazo desde el día de hoy en la dirección del Departamento Técnico Metodológico de Víctor Tuz. Debemos referir que el profesional es uno de los más antiguos de la institución, estuvo en Leipzig, en Alemania, tiene realmente una hoja de vida muy, muy interesante. En ocasiones anteriores, el funcionario pues quedó encargado del departamento, pero no hubo quizás ese deseo de poder estar al frente del departamento técnico metodológico porque capacidad, su formación le permiten. Sin embargo, pues son ya decisiones personales propias de Orlando Muñoz, quien pues se ha caracterizado siempre por ese don de gente, ser una persona muy tranquila. Perfil bajo. Sí. Y bueno, desde el día de hoy goza de la confianza del directorio. Sobre este tema, Washington, yo debo referir que desde el día, o mejor dicho, en la última reunión de directorio se analizaría esta situación y se le dio la posibilidad al profesional para que asuma este nuevo reto. Se dice que es un tema de confianza, mi estimado Washington, con el actual y vigente administrador de la institución. Se habla también del asunto de poder optimizar el asunto de recursos económicos y otros factores que seguramente con la ingeniera Karina Peña vamos a abordar. Lo veo bien, me parece que es una decisión que está enmarcada dentro de los objetivos que mantiene la institución. Ahora, habrá que ver también qué es lo que menciona el licenciado Víctor Tuz, hasta donde tenemos conocimiento, él habría participado de la última reunión de directorio donde se analizó este tema, las circunstancias, los factores y lógicamente en esa misma reunión de directorio se le habría dado a conocer sobre estos temas. Seguramente esto vamos a llevar más adelante, Washington, pero con esto quería arrancar. Y está bien, y yo quiero dar mi punto de vista, un comentario que lo quiero reflexionar en este sentido, dentro de la oportunidad que se le brinda al licenciado Orlando Muñoz. Lo conocemos igual desde hace mucho tiempo atrás, con la natación específicamente. Fui testigo de ese trabajo que él realizó como monitor, luego como entrenador, sus estudios que los tuvo en Alemania, propicios que vienen para la ocasión resaltar, en base a lo que es esa universidad del deporte en el mundo, de las pocas
en Leipzig, en Alemania, y pues la capacidad está por demás mencionar. Hay que ponerla en consideración ya de lo que es el DTM y más bien desear toda clase de éxito al profesional. Comparto y coincido en lo que el directorio ha considerado justamente, el optimizar los recursos. No está Federación Deportiva de Loja y creo que todas las federaciones del país como para entrar en gastos a esta altura en momentos de pandemia, en momentos de emergencia sanitaria y pues también de emergencia, vamos a decirlo así, en la cual el recurso económico es lo que falta. Vean, son ya 2 meses en los cuales muchas instituciones públicas no reciben su remuneración económica. Entonces, el optimizar los recursos no le va a permitir a Federación entrar en gastos que no hay. Entonces, teniéndolo al licenciado Orlando Muñoz, los conocimientos que él los posee, la capacidad con la que él enfrenta este reto nuevamente dentro de la dirección del DTM, pues pienso que es la mejor decisión. Ojo, con esto no quiero decir que ha estado mal lo que ha venido haciendo el licenciado Víctor Tuz. Y pues como bien lo menciona Israel, la situación acá pasa por quizá otro aspecto. Usted sabe que, para hacer una comparación, hay equipos de fútbol, equipos de básquet, que contratan a inicio de temporada. Estoy hablando en un sentido profesional, el fútbol profesional, el básquet profesional. A inicio de temporada, ¿qué se contrata primero? Se contrata el cuerpo técnico, entonces la dirigencia hace el contacto respectivo con quien cree que puede manejarse de la mejor manera. Entonces, en la parte dirigencial, acá poniendo la colación, lo que es federación, se trata de buscar gente con el que se pueda trabajar de lo mejor. Entonces, por ahí yo entiendo esto en base a publicación que la misma Federación Deportiva de Loja nos lo remitió a través de los correos de cada uno de los comunicadores. Al parecer, digo, el administrador está a 100, vamos a decirlo así, y Víctor Tuz estaba a 75 o a 80. Entonces, por ahí va la situación. Pues esperemos que trabaje de la mejor manera el profesional, el licenciado Orlando Muñoz, y que más bien esto siga para adelante, que no se estanque. Y pues es mi punto de vista, mi apreciación, Sí. en base al comentario y a lo que se nos informó por parte de la misma Federación Deportiva de Loja. Qué bien, porque, bueno, nosotros la noche de ayer tuvimos la posibilidad, ya conocíamos de esta situación y empezábamos a auscultar de este tema. Y voy a dar a conocer lo que se nos había mencionado. Puntualmente, abro comillas, respecto de la consulta que habíamos manifestado de los motivos del cambio, mi estimado Washington, y a quienes nos siguen. Y insisto, abro comillas, es un tema de confianza. En este caso, el administrador intentó trabajar de forma conjunta con el profesor Tuz. Algunas veces les fue bien, pero en otras no. El ritmo de trabajo que lleva Jorge Feijó es distinto al que maneja Víctor Tuz. La decisión adecuada era oxigenar el directorio del DTM, cierro comillas. Esto fue lo que se nos manifestó respecto de este tema, más o menos, que desde el día... Más o menos lo mismo que estoy manifestando, pero exactamente. Visto desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Entonces, son situaciones que ya internamente sí, la tarea principal que debe cumplir el principal del Departamento Técnico Metodológico será ya el plan de retorno a las actividades deportivas, primero con el alto rendimiento y luego con la parte formativa. Otra función también que deberá cumplir el nuevo director del DTM será la de evaluar y hacer un seguimiento de la labor que desempeñan los entrenadores con los deportistas. También estar al tanto de los eventos que posiblemente se puedan dar. Todo esto estaría supeditado a la autogestión, porque en realidad los recursos económicos hoy son más limitados que antes. Aprobar el tema de aval
y lógicamente el número de deportistas que competirían en los distintos certámenes, estos sean locales o nacionales. Sí. Hasta ahí todo bien, hasta ahí excelente, pero hay unas contradicciones que hoy justamente se topó en Federación porque hice una visita. A mí no me gusta estar quizá todos los días, pero cuando hago una, la hago una y bien hecha, dijo alguien. Entonces, ¿qué inconveniente va a tener el DTM? Muchos van a decir, todavía ni empieza y ya, vean, es que por lógica y por obvias razones, y creo que la gente me va a dar en algo, en un sentido quizá, la razón de lo que voy a mencionar. El profesional director desde hoy del DTM, el licenciado Orlando Muñoz, dentro de ese seguimiento, en el buen sentido de la palabra, dentro de la evaluación que tiene que hacer a los entrenadores en cada una de las disciplinas, presenta él su evaluación. El entrenador X de la disciplina X no es evaluado ni con buena, porque hay satisfactorio o muy satisfactorio y buena, regular o insuficiente. Me atrevo a decir, hasta un entrenador que ya no le esté dando resultados ni a Federación, ni a su deporte, ni a su disciplina, tiene una calificación de regular. ¿Qué podrá ser? Ni el mismo directorio. Porque el gran inconveniente en Federación es que algunos están ahí becados. ¿En qué sentido? No los pueden topar ni con el dedo, porque tienen sus contratos indefinidos, así tenga calificación regular o insuficiente, así no le esté respondiendo ni masificando en su deporte, más le cuesta la indemnización, el juicio a Federación, que decirle, sabe, usted ya no nos sirve, váyase a la casa. Entonces, ese es el gran inconveniente, la piedra en el zapato que tiene Federación, y no de ahora, sino de siempre. Puede llegar el mejor profesional para el DTM, si no hay billete, que sacan evaluando, poniéndole insuficiente a un profesional, a un entrenador, si igual no lo pueden topar, no lo pueden decir, ¿sabe qué? Vaya por la sombrita, porque alguien en su tiempo los dejó haciendo esos contratos indefinidos, los dejó becando en algunas disciplinas, son algunos entrenadores que no pueden ser tocados, y lo saben ellos, y pues la falta de moral les permite seguir actuando como si nada. Entonces, en ese sentido, yo sí quería dar esta explicación. Pero Washington, este es un tema, insisto, que le ha tocado, hoy le toca, por ejemplo, asumir a Orlando Muñoz. Por eso antes, digo, puede llegar, antes le tocó puede llegar el mejor a del Víctor mundo. Tuz. Claro. Antes le tocó al profesor Luis Guillermo González. Yo recuerdo haber hablado con el profesor González, Luis Guillermo, y él me decía, no, yo no voy a tener ningún empacho, tengo que pasar las calificaciones que corresponden a los entrenadores. Hasta ahí todo muy bien. Llegó el día de la evaluación, y en esto yo tengo que relatarlo como fueron. Llegó el día de la evaluación, se lo había ejecutado. Oiga, hasta el día de hoy, no tengo conocimiento cuáles fueron las calificaciones, cómo calificar. Porque eso debería Washington, público, creo yo, debería ser público, darse a conocer, o sea, claro. Decir, a ver, ¿por qué tenemos que ocultar esa información? ¿Por qué? O sea, yo entiendo, por ejemplo, el asunto de la remuneración. Sí, perfecto, la ley no lo permite. Está bien, no podemos conocer. Sabemos que es un funcionario de tercer, cuarto nivel, aproximadamente gana tanto, pero la institución como tal no lo puede ventilar. En eso estamos claros. Pero en este asunto de una evaluación de su labor, ¿por qué no darle a conocer? Mire que hubo tantas complicaciones, mi estimado Washington, para obtener la información y poder dar a ciencia cierta cómo se evaluó, porque, ojo, también hay que mencionarlo, muchos entrenadores en su momento decían, bueno, discutamos pues entonces el tema de la calificación, cómo me la van a poner a mí. Recuerdo yo en el fútbol, ¿qué me van a calificar si el día que tuve que habilitar a mis deportistas no se lo pudo hacer?
hubo estas complicaciones. Y ya tenemos a propósito a la ingeniera Karina Peña para poder hablar de estos temas, mi estimado Washington. Ya vamos de inmediato a recibirle a usted, pero no se permitió en ese entonces con el profesor Luis Guillermo González el que la prensa conozca cuáles fueron los motivos que impulsaron esa valoración para decir si la actividad de un entrenador fue buena o fue mala. Para mí no hay término medio, que le fue más o menos. No, ¿por qué, Washington? Porque el entrenador a inicio de año presenta hacia dónde piensa llegar. Un pronóstico. Por supuesto, presenta, a ver, este va a ser mi trabajo, hasta aquí quiero llegar. Perfecto. Si lo cumplió, en buena hora. ¿En base a qué competencias va a tener? Y a los deportistas que ya los tiene monitoreados y hasta dónde quiere llegar. Es decir, se proyecta, hay una proyección hacia dónde se quiere llegar. Bueno, el tema es, ¿se cumplió o no? Ahora, cuando usted conversa con el entrenador le dice, Israel, no cumplimos esto por tales circunstancias. Y entonces el director del DTM dice, no lo cumplió, así de sencillo, sí, pero hay que analizar de fondo. Entonces, por eso le digo, Washington, que es importante cuando se hace este ejercicio de evaluar a los entrenadores, hay que darlos a conocer, hay que ventilarlos. ¿Por qué tienen que ser este tipo de situaciones ocultas? ¿Por qué tienen que guardarse ahí en el máximo secreto? No, pues. Si la razón de ser de Federación Deportiva Provincial de Loja son sus deportistas y ellos están lógicamente con sus entrenadores, pues. Así es, señor. Ya tenemos a la ingeniera Karina Peña, ya está con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, ingeniera, y gracias por aceptar la invitación. Y topando el tema justamente de federación, usted nos va a sacar de la duda de muchas situaciones que estamos en esta noche en este debate deportivo. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, había yo conversado el día de ayer con Israel y bueno, hoy también me hacía la invitación al programa. Pude coordinar una actividad que tenía pendiente y bueno, pude de una vez para poder conversar hoy noche de algunos temas que me parece que necesitan ser aclarados o bueno, si tienen alguna duda para poder conversar. Perfecto, estamos topando el tema de lo que es justamente el nuevo profesional, nuevo por el cargo, de ahí está cuántos años ya en federación, el licenciado Orlando Muñoz en el DTM, pero hoy por hoy ya es el encargado de la dirección técnica o principalizado, si vale el término, y en ese sentido, analizando el trabajo que le corresponde a él y en la visita que hice hoy, justamente hoy a federación, dice, puede venir el mejor profesional para un DTM en cualquier federación, pero en la nuestra hay el inconveniente y usted lo debe conocer. Pueden evaluarlo con insuficiente a un entrenador, pero no se lo puede topar porque más le cuesta la indemnización a federación que decirle, sabe que usted no cumplió y punto. Entonces, ese es el gran inconveniente de quienes llegan al DTM. Sí, bueno, específicamente yo primero hay que tener en consideración la premisa de la estructura legal que tiene Federación. Federación Deportiva de Loja tiene una estructura legal que es combinada, mantiene recursos privados y recursos públicos. En lo que tiene que ver al régimen laboral, obviamente el régimen laboral que rige a la Federación Deportiva de Loja es el Código de Trabajo. Entonces, bajo esa premisa, el Código de Trabajo no permite este tipo de despidos, si se puede decir así, en función de un resultado o de una evaluación, que es el caso específico de los entrenadores a través del Departamento Técnico Metodológico. Para poder no llegar... son todos. Claro, pero sí. Es que no son todos, discúlpeme, no son todos, es en base a cómo ellos han sido contratados, cuando conocemos que en el deporte se manejan ahí ya estamos fallando. Sí, eso es justamente lo que estaba explicando. Entonces, bajo esa premisa,
Ya el tema de la contratación indefinida de los entrenadores ya es un tema que se arrastra de muchos años atrás. Para ustedes no es desconocido que muchos de los entrenadores ya llevan algún tiempo perentorio en federación, sobrepasan Y los 6 sin años. resultados, algunos de ellos, sin resultados ya. Sí, pero sobrepasan algunos años y obviamente ustedes también no es de conocimiento público que el presupuesto de federación es estrictamente limitado y obviamente cumple ciertas premisas. Entonces, en este sentido, no es posible tampoco pagar o no se justificaría pagar una indemnización a un entrenador, porque eso básicamente viene significando el costo de las salidas de los deportistas a entrenar o a competencias deportivas, a una competencia deportiva importante, se me ocurre. Los Juegos Nacionales de Menores. Si yo indemnizo a alguien con una cantidad X de dinero, significa que estoy sacrificando me pierdo la participación. Entonces, obviamente, nosotros como miembros del directorio lo que hacemos es evaluar este tipo de situaciones para siempre poderle dar una respuesta integral. Mal haríamos en heredarle un problema a Federación o tratar de dejar una herencia súper grave para Federación, ¿no? Entonces, eso es un poco la premisa. Otra cosa que se tiene que considerar, el Código de Trabajo establece que tampoco puedo arbitrariamente cambiarle de actividad a una persona o a un entrenador. Es decir, si este entrenador en su contrato dice que está contratado para entrenar a los deportistas de tal categoría y obviamente este entrenador, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Usted se hace cargo de esta categoría, más otra categoría y más otra categoría, porque automáticamente me sacan a relucir el 198 del Código de Trabajo. Entonces viene otra demanda. Entonces, obviamente, incluso hay algunas demandas que se han dado ya en Federación, que las han ganado, ya hay hasta jurisprudencia. Entonces, mal haríamos, obviamente, en insistir en un tema que, obviamente, legalmente, el Código de Trabajo no permite hacer muchas reestructuraciones que quisiéramos avanzar. Se hace poco a poco, de acuerdo a una de las cosas importantísimas que se logró hacer en Federación Deportiva de Loja fue reformar el reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo que se tenía ya era muy antiguo, entonces no permitía sancionar cierto tipo de cosas. Entonces ya se hizo una reforma integral al reglamento de trabajo. Este reglamento de trabajo está balizado por el Ministerio de Trabajo y a partir de este año está en vigencia. Entonces, ¿qué se puede sancionar, por ejemplo, ya con el nuevo reglamento? ¿Qué puede sancionar ya Federación? Nosotros teníamos el inconveniente de que muchos de los entrenadores, el tema, por ejemplo, de las escuelas de iniciación, que seguramente me lo van a preguntar, teníamos el inconveniente con muchos entrenadores que básicamente tenían sus escuelas de masificación dentro de los mismos horarios de entrenamiento y cobraban un dinero, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, con el nuevo reglamento, eso se acabó. Nadie puede cobrar. Y si están cobrando, entonces ahí sí es una causal para visto bueno. Entonces ya lo saben. Entonces todo lo que tiene que ver con las escuelas de iniciación, con el deporte de masificación. Solo Federación. Solo Federación. Por eso hay una inscripción. Esta inscripción incluye un seguro médico, incluye el tema de la indumentaria que se van a vestir. También tiene una relación costo-beneficio. Se paga el entrenador, obviamente que es por servicios profesionales. Y cada disciplina tiene su propia cuenta contable, ¿no? Incluso se abrió una nueva... A la matrícula, en base a la matrícula. Claro, sí, entonces se abrió una nueva cuenta en el Banco de Loja. Cada deportista que está en una escuela de iniciación tiene un código, va, deposita, paga, y obviamente es un control mucho más riguroso de lo que normalmente se venía haciendo en Federación Deportiva de Loja. Autosustentable, pero aquí yo quiero que usted me aclare. Si el fútbol tiene 50 inscritos y una disciplina, voy a mencionar nada más, el patinaje tiene 2, ¿cómo se va a manejar aquello? Si no alcanza con matrícula de 2 para pagar a la profesional o al profesional que vaya a ese deporte. Bueno, ahí básicamente para que se pueda aperturar una escuela de iniciación con una disciplina deportiva, tiene que existir el número de deportistas mínimos de acuerdo a lo que ya se hace el estudio, el punto de equilibrio para poderlo aperturar. Si ustedes obviamente podrán ir y han podido ver en las escuelas de iniciación, de acuerdo a la disciplina deportiva tiene un costo, porque obviamente unas disciplinas cuestan un poco más, otras cuestan un poco menos, es por el uso del escenario, por el alquiler de una cosa adicional, y ustedes van a ver una cantidad X, aunque sea lo mínimo, pero una cantidad X de deportistas para poder cubrir. Una cosa importante,
Al entrenador de masificación de las escuelas de iniciación se le paga por porcentaje, entonces también tiene la obligación de conseguir más deportistas, ¿no? Entonces, es decir, de acuerdo al deportista que tiene, el entrenador lleva me parece que es entre el 20 hasta el 30%, depende de la disciplina deportiva, y obviamente si tiene muy pocos chicos entrenando, él va a ganar mucho menos, y si tiene más chicos entrenando, él va a ganar más. Entonces eso también incentiva a que el profesor de iniciación, de masificación, pueda conseguir la cantidad de deportistas que a nosotros también nos interesa, porque lo que hacemos es que este dinero o estas ganancias alimenten el presupuesto que tiene cada disciplina deportiva. Yo ayer conversaba con él. Hasta ahí todo bien. Ya, pero a mí en este momento se me ocurre la escuela de iniciación de la lucha. El profesor no sabemos cuál va a ser en la escuela de iniciación. Va a tener un vínculo directo con el titular de los que ya están en el alto rendimiento. ¿Por qué va mi pregunta? Porque justamente es en la lucha donde no se ha masificado. Hay 12 deportistas y no hay el trabajo de masificación. Está ya en el nuevo reglamento que no solamente las escuelas de iniciación deben propiciar a la masificación, también el técnico contratado, se podría decir, el titular de los chicos o jóvenes ya, los que están entrenando un buen tiempo, él también está en la obligación de buscar mayor inscripción para su disciplina, o solo es responsabilidad de las escuelas de iniciación. Básicamente aquí hay que tener en cuenta que la lucha olímpica es un deporte que si ustedes que son comentaristas deportivos y periodistas deportivos de muchísimos años deben conocer mucho más que yo. Es un deporte donde las personas siempre son de escasos recursos económicos, para empezar. Y esto es una tendencia mundial, ¿no? Entonces, obviamente, para los deportistas de lucha, siempre que se los incentiva a que hagan lucha, tiene un costo adicional, ¿no? Muchos viven en la residencia, hay que darles alimentación. Entonces, obviamente, entre la relación del presupuesto que cada vez viene menos y menos, obviamente hemos tenido que sacrificar el tema de poder masificar este deporte porque para nosotros resulta muy costoso, ¿no? Obviamente es un deporte que le ha dado grandes réditos a la federación. Y obviamente si quisiéramos aplicar el mismo sistema de las escuelas de iniciación que tenemos, tendrían que pagar y sabemos que no tienen recursos para pagar. Pero sí tenemos una gran experiencia con el profe Michael Rodríguez en Catamayo, que él se ha hecho un gran trabajo de iniciación allá. Entonces, sí, a eso voy. Entonces, ahora, obviamente, entre las metas de este año para el profe Washington también estaba el tema de poder hacer iniciación, obviamente poder reclutar deportistas para la lucha. Pero también es un deporte que no le apasiona a muchos, ¿no? La lucha es, obviamente, un deporte de fuerza. Y es un poco complicado, al menos en la ciudad de Loja, como que reclutar muchos deportistas. Ustedes van a recordar, muchos de los deportistas eran importados de otras ciudades. No. Sí, yo ahí sí discrepo. Acá ya, sí solamente termino y obviamente vino este tema de la pandemia y esta actividad quedó como suspendida, pero ya estamos ahorita, esto conversaba con Israel también ayer, a partir de que se termine el estado de excepción, viene un plan de retorno, ¿no?, de las actividades. Y obviamente para el tema de la lucha olímpica se viene un tema de poder reclutar nuevos deportistas, porque si bien es cierto... Ya no va a existir excusa. Ya no va a existir excusa teniendo un local, si no es de primera, pero en óptimas condiciones, propio, donde va a estar ya la mente para ir a entrenar, masificar, golpear las puertas de los colegios. Y ahí también quiero acotar algo. Nosotros habíamos tenido muchísimos inconvenientes con los escenarios de lucha deportiva. Primero, heredábamos un convenio de lo más anormal que se puedan imaginar, era costosísimo, pagábamos la luz, pagábamos el agua potable. Aparte de eso, el señor cuando quería no abría la puerta, no podían entrenar. Tuvimos que darle por finiquitado ya ese contrato porque en realidad era una situación de problemas muy fuertes con el señor. Entonces luego recurrimos al tema de poder utilizar un escenario en la caballería. Obviamente siempre con los militares hay este tipo de problemas, no es factible utilizarlo como se quisiera el escenario.
Entonces eso también era un inconveniente. Buen punto el que usted acota. Ahora ya la lucha tiene un escenario propio, están muy contentos y especialmente el profe Washington está esperando que ya se pueda retomar las actividades para poder hacer un proceso ahí de masificación, porque el caso de ellos es distinto a las otras escuelas de iniciación por la connotación socioeconómica que tienen los deportistas que normalmente practican la lucha olímpica, ¿no? Para Yo eso, sé, Jorge. ingeniera, yo sé que hay el libre tránsito como está dentro de la ley del deporte, pero no está por demás preguntar, usted topó el tema de Catamayo, pero yo pregunto acá en Loja, ¿cuántos deportistas lojanos tiene la lucha? ¿De Loja, Loja o de su provincia? O sea, deportistas de lucha olímpica de Nacidos de todas. Loja. Nacidos de Loja. Nacidos aquí en la provincia de Loja, la verdad, Sí, sí, sí. le debo el dato. Creo que los de Catamayo sí son de Catamayo, la verdad ahí A sí eso voy. estoy un poco... A eso voy. Digo, no tengo nada en contra de la gente que es federada por Loja porque hay el libre tránsito. Eso lo hace Cuenca, lo hace Quito, lo hace Guayaquil, lo hace Riobamba. Está bien, pero entonces sí nos falta un poquito de ir golpeando las puertas de escuelas, colegios para masificarlo a este deporte y tener gente propia, si vale el término, porque como usted dice, hasta para abaratar costos, porque la gente de afuera viene, tiene comida, tiene vivienda, y bueno, los de acá tendrán que ir a representarnos, y pues es menos gasto. Hacia eso yo quiero encaminar. Cuidado que se me malinterprete que estoy en contra de los que ya están en federación. No, Si incluso me claro, está haciendo acuerdo de algo, ¿no? Como son tantos temas que ya van pasando, o sea, ya se resolvió en una sesión de directorio creo que del año pasado, que ya no se puedan traer deportistas de otras ciudades para la lucha. Eso también vean, ya, eso no por se eso sabía. Claro, eso eso no sí, se sabía. eso está por Buen una tema. resolución de ¿Ya? directorio. Ahorita que usted lo dice, me acuerdo. Y obviamente se resolvió que ya no más, porque siempre son menores de edad, tienen connotaciones, permisos, y obviamente eso a la larga puede traernos algún inconveniente. No hemos tenido Conveniente a ninguno, federación. pero preferible evitarlo. Entonces eso también se resolvió. Pero bueno, los dos entrenadores de lucha olímpica me parece que son personas muy probas en Sí, eso. sí, sí. Son Sí, eso entrenadores nadie lo discute. muy Nadie lo profesionales. discute. Entonces yo creo que las medallas siempre se van a Juegos Nacionales y son los mejores puntuados, vienen con las medallas obviamente. También está patinaje, está la natación y la lucha olímpica, son nuestros 3 deportes estrellas en la Federación Deportiva de Loja. Entonces el trabajo que hacen los entrenadores es muy arduo con sus deportistas y bueno, esperamos un poco ya con el escenario que va a tener lucha ya poder mejorar este tema de la masificación, porque específicamente no tenemos masificación en la ciudad de Loja de lucha olímpica, eso es verdad. Muy bien. Bueno, Israel. ingeniera, ¿cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto saludarla. Quiero Israel. primero agradecerle a usted por haber aceptado este diálogo en esta programación, que nuestro objetivo en realidad es poder analizar, debatir, pero debatir con altura, con conocimiento de causa, y es por eso que la hemos invitado a usted como parte del directorio de Fedeloja. Muchos de los temas que hemos abordado en cuantas programaciones tienen relación con Federación Deportiva y claro, lógicamente con una gran audiencia. Eso debemos agradecerles a quienes tienen la bondad de acompañarnos. Ingeniera, usted hace un minuto hablaba sobre el asunto de las escuelas de iniciación. Dentro del Estatuto de Federación Deportiva de Loja, en su artículo 1, conceptos fundamentales, menciona, Federación Deportiva de Loja, fundada el 6 de enero de 1940, es una persona jurídica de derecho privado, usted ya bien lo señalaba, sin fines de lucro, con objetivos sociales, goza de autonomía conforme a las disposiciones del artículo 382 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 6 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, se rige por el régimen especial denominado régimen de democratización y participación. Su sede se encuentra en la ciudad de Loja. Esto no está contraponiendo esta decisión de crear las escuelas de iniciación, de cobrarles a los padres de familia para poder contratar un entrenador y llevar adelante esto. Se lo pongo sobre la mesa porque cuando se hacía el tema de la socialización de las diferentes escuelas, los padres de familia dijeron, bueno,
nosotros hemos venido permanentemente apoyando a la disciplina. Y le hablo, por ejemplo, de patinaje para ir puntualizando y aterrizando. Y decían, bueno, nosotros hemos venido con esta situación, ¿por qué tienen que manejarnos el dinero otras personas si somos nosotros finalmente los que hemos venido apoyando esta situación? ¿No contrapone con lo que dice el artículo 1 de la creación de la institución, ingeniera? Bueno, Israel, hay una parte del artículo 1 que usted leyó, que en este caso las organizaciones deportivas gozan de autonomía de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley del Deporte. Entonces, el artículo 23 de la Ley del Deporte establece, y lo voy a leer textualmente para que quede claro, las organizaciones deportivas reguladas en esta ley podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos propios, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física y o recreación, así como también en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Los recursos de autogestión generados por las organizaciones deportivas serán sujetos a una auditoría privada anual y sus informes deberán ser remitidos durante el primer trimestre de cada año, los mismos que serán sujetos a verificación por parte del Ministerio Sectorial. Entonces, en base a este artículo, la Secretaría del Deporte emanó una directriz no solo para Federación, sino para todas las organizaciones deportivas, en el sentido de que, si bien es cierto, los padres de familia pagaban y auspiciaban gran parte de las salidas de los deportistas, no se podía reflejar en las cuentas de Federación. Nosotros les decíamos, sí, nosotros gastamos tanto y los padres de familia gastaron tanto, pero contablemente, administrativamente, no se podía reflejar. Entonces, la Secretaría del Deporte emitió una directriz para que las organizaciones deportivas se puedan, valga la redundancia, organizar de tal manera que esta autogestión se vea reflejada, obviamente, financieramente y contablemente para poderla reportar al Ministerio Sectorial. Entonces, cada disciplina tiene su cuenta independiente y obviamente en el directorio anterior que Jorge dio su rendición, su informe de actividades, él especificaba incluso los saldos que tiene cada disciplina deportiva que no se ha topado un centavo y que son específicamente para volverlos a reinvertir dentro de la misma disciplina cuando sea necesario, ¿no? Como no han habido salidas a competencias, que es el gasto más fuerte, obviamente ese dinero que se ha podido obtener está ahí, ¿no? Y no se lo ha utilizado para nada, para otra actividad. Bien, en el ámbito de la organización, la autogestión ingeniera, también llamada proceso ejecutivo, es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de los cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de los recursos. Si usted me dice a mí, ingeniera, que la creación de las escuelas de iniciación son parte de autogestión, no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. Hoy nos trata de hacer ver aquello, de autogestión, escuelas de iniciación, y en ese marco el resto está bien, pero no sé si calza la creación de las escuelas de iniciación como parte de autogestión. Pero bueno, es un tema de lectura, es un tema de lectura. Ingeniera, ¿por qué se da el cambio del director del departamento técnico metodológico? ¿Cuáles son las razones? Se dice que el licenciado Tuz no habría participado de estas reuniones de directorio. Nos gustaría que nos cuente respecto de esta situación que se trató en directorio. Bueno, primero, para terminar el tema de la autogestión, las escuelas de iniciación es una parte de los temas de autogestión, ¿no? De ahí viene la autogestión, que es obviamente el tema de los auspicios, el tema de los convenios, el tema de tantas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, este tema de normar, ¿no? Porque también era un tema de normar, o sea, tampoco era permitido que el entrenador cobre, que el entrenador guarde la plata, que el padre de familia guarde la plata. Entonces, era un tema también de normalizar, ¿no? Pero es una parte, eso no representa toda la autogestión que normalmente se hace, porque tampoco es que el recurso es suficiente, ¿no? Ustedes comprenderán que los gastos para salidas de los deportistas implican varias y varias cosas. Eso para terminar el tema de la autogestión. El tema de la salida del profe Víctor Tuz, bueno, yo así como le había comentado ayer en la noche, no es un tema de un mal trabajo, no es un tema de que estén distanciados las dos personas o se hayan peleado, pero sí es un tema de empatía, ¿no? Obviamente, como
un director técnico puede cambiar su equipo de trabajo porque a lo mejor no lo considera que necesita oxigenar esa parte. En este caso, Jorge solicitó, bueno, en este caso lo conversó, y nosotros como miembros del directorio decidimos obviamente que se tenía que realizar este tipo de oxigenación en virtud de que lo que no queríamos era tener ningún tipo de inconvenientes. El profe Víctor Tuz es una persona muy preparada, él es muy conocedor de los deportes, de marcas, de tiempos, o sea, conversar con él de temas netamente técnicos, eso es ya para alguien que sepa. Y bueno, él siempre ha asistido a las reuniones de directorio, nos ha acompañado creo que en el 90% de las reuniones, y a lo mejor a una u otra no ha asistido, a lo mejor ha sido porque estaba en otra actividad, pero normalmente, de acuerdo a lo que dicta el estatuto, siempre tiene que estar obviamente el financiero, el director del DTM, el representante de los entrenadores. Entonces, en este caso, es un tema netamente de empatía, de confianza, y ese es el porqué, digamos, de la salida, no con el ánimo de polemizar. Al contrario, yo lo manifesté en la reunión del directorio, el trabajo del profe Víctor ha sido un trabajo bueno, pero esto es así, ¿no? Si en este caso se necesita oxigenar el equipo de trabajo, pues se tendrá que colaborar para que obviamente también las actividades que siguen en Federación Deportiva de Loja no tengan ninguna connotación posterior, no vayan a terminarse. Ingeniera, esta subrogación implica ahorro económico en la institución, porque al hablar de una subrogación, a mí me da la impresión que el licenciado Orlando Muñoz tendría que pagársele como tal. ¿Nos puede explicar un poco de estos temas remunerativos dentro de este cambio que se da, o no sufre ningún cambio la institución? No tenemos ningún cambio, al contrario, tenemos un poquito de ahorro. El profe Víctor Tuz tenía un sueldo X, y obviamente al ser director del DTM pagábamos un valor adicional por el encargo del director del DTM. Un alcance. Un alcance, sí. En el caso del profe Víctor Orlando Muñoz, él ya tiene un sueldo que está acorde al cargo que va a desempeñar. Esto es, como yo le explicaba el día de ayer, y es un valor que se lo habían asignado, ya viene ganándolo hace muchísimos años atrás. Entiendo yo que en algún directorio anterior aprobaron esa alza de sueldo, y como nuevamente repetimos, el régimen laboral no me permite decirle, ¿sabe qué? Le bajo el sueldo y usted va a ganar menos. Entonces, obviamente, no hay cómo. Él siempre ha tenido esta remuneración. Entonces, lo que ahora como directorio resolvimos es que exactamente se cumpla la subrogación que él tiene, asuma la dirección del DTM, y obviamente no vamos a hacer ninguna erogación de dinero adicional, ni se va a hacer ningún alcance. ¿Hasta cuándo será esto? Más. Nuevamente, como lo había comentado el día de ayer, ustedes conocen que la actividad deportiva ha disminuido notablemente. No tenemos el flujo de deportistas, no tenemos las competencias. Entonces, obviamente, mientras no volvamos a tener el flujo de deportistas, el nivel de competencias que existía, mientras no tengamos las nuevas directrices que nos emane la Secretaría del Deporte, mientras no sepamos cuál va a ser el presupuesto del siguiente año, el Orlandito estará de director del DTM hasta no sabemos hasta cuándo. No sabemos. Solo finalizo con esto porque mi compañero Washington también tiene más inquietudes. Nuestro compañero Alex Benítez, bueno, que hoy por circunstancias netamente personales no pudo acompañarnos en el programa, pero él nos decía que en algunas ocasiones anteriores también estuvo como encargado del DTM, pero bueno, una decisión quizás de índole personal era estar por un determinado tiempo hasta que llegue el nuevo director de esta dependencia. En ese sentido, ¿se pudo conversar con el licenciado Muñoz? ¿Él está de acuerdo con estos temas? ¿Qué es lo que se pudo conocer? Sí, bueno, yo personalmente había conversado con Orlandito. Yo, la verdad, de lo que hemos trabajado juntos, me parece, al igual que muchas personas en Federación, es un profesional. Conmigo ha colaborado muchísimo. Y bueno, hemos conversado este tema de que él tiene una subrogación, y en ausencia del director del DTM, un director del DTM oficial, él asume la dirección, eso es lo que le corresponde. Y tiene que colaborarnos desde ese ámbito por muchas razones. Primeramente, presupuestariamente, por el recorte que ya tenemos, por el recorte que se vendrá,
y por la actividad. O sea, al no tener una actividad deportiva fuerte, mal hacemos en seguir pagando un director del DTM con una cantidad X de sueldo, cuando hoy por hoy no tenemos el ritmo de trabajo, ¿no? Claro que los entrenadores no han dejado de hacer su trabajo virtualmente, pero como ellos mismos lo manifiestan, es un trabajo para mantener físicamente al deportista, pero más no es un trabajo para alimentar o mejorar sus marcas, sus tiempos y bueno, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Entonces, sí o sí, en otras palabras, sí o sí, no condiciones, sino más bien también ponerse el overall de trabajo en estos momentos en el cual todos tenemos que arrimar el hombro. Condiciones no, repito, condiciones no, más bien optimizar los recursos, porque gente capaz hay en federación. Y lo de Orlando lo recalco, y al inicio del programa lo mencioné, su preparación en Europa es fundamental, y pues tiene que ponerla de manifiesto. La capacidad la tiene mucha valía el licenciado Orlando Muñoz. Es un gran estadista, o sea, es un gran estadista, o sea, su trabajo es bueno, él cumple con su trabajo, lo que le piden, lo que sea, él siempre está predispuesto. Yo la verdad, personalmente, en el tiempo que trabajo en federación, en el tiempo que estoy en el directorio, yo nunca he tenido ningún inconveniente con el profe Orlando, y yo pienso que este tema no es que va a tener ninguna connotación negativa, sino más bien un tanto positiva para Federación. Positiva desde... Va a tener la misma ayuda inclusive del licenciado Víctor Tuz, porque va a estar ahí, y van a ser compañeros, siguen siendo compañeros de trabajo. En ese sentido trabajan no juntos. Va a tener ningún inconveniente. Trabajan juntos. Claro, eso mismo digo, no va a haber. Yo quiero más bien ahorita virar la página ya, ingeniera, y quiero otro asunto. Quiero como especie de sugerencia, y no sé si comparte conmigo, Israel, lo que le voy a preguntar para que usted lleve como sugerencia al directorio. Debate Deportivo, un programa que va para los 2 años en este formato y vía Primer Reporte, ahora también con el Deportivo. No sé si usted tiene conocimiento o al directorio se le hizo conocer que hay este programa que es los días martes a las 20 horas y coincidencialmente los días martes a las 20 horas se crea un programa a la misma hora por parte de Federación Deportiva de Loja. ¿Por qué digo esto? Puede hacer 1000 programas a la misma hora, pero, por ejemplo, han existido programas muy interesantes en los cuales no hemos podido participar, inclusive hasta para poder compartir el homenaje a Clever Peralta, por ejemplo, que se lo merece. Uno quiso participar, pero estando en nuestro programa, a nosotros se dificulta. Hacia eso va no mi pregunta, sino una sugerencia, no sé. Sí, bueno, este programa que lo está realizando Roberto, obviamente es bastante nuevo, creo que no sé si estaremos en el 6º o 7º programa, porque antes, durante la cuarentena, no estuvimos con este formato del programa. Bueno, ustedes como son comunicadores saben un poco más del tema de los niveles de audiencia, los días que son más concurridas las páginas, etcétera, etcétera. Entiendo que él hizo un análisis de eso. Y por eso el programa es martes 8 de la noche. Pero no estaría mal la sugerencia. Nosotros podríamos conversar con él para ver si de pronto es en otro horario donde obviamente se pudiera... Y yo veo que casi, no solo él, veo que muchos programas deportivos son entre las 7:30 de la noche hasta las 9:30 de la noche. O sea, ya con la invitación de hoy me puse a monitorear un poco más de este tema y vi que hay varios programas en este mismo formato y en esos horarios. Desde luego, cada quien es dueño de sus espacios, de sus horarios. Yo decía en el sentido que, por ejemplo, le digo a mi compañero de labores, Jesús Majarrés, él también tiene los martes, tenía el primer programa, lo hizo a las 8 de la noche, pero él ya logró cambiarlo para las 9:15, 9:20, luego de que culmine nuestro espacio, porque decía, es malo, digo, uno mismo vanagloriarse. No, todos tenemos nuestra audiencia, pero dice, para tener más audiencia, lo hago después que terminen ustedes. Le digo, bien, Jesús, está muy bien. O sea, en ese sentido, si la sugerencia es acogida,
a buena hora, si no, no ha pasado absolutamente nada. No quiero generar discusión ni polémica por el estilo, por el horario, sino más bien, digo, para poder reforzar nosotros compartiendo, porque hay unos temas interesantes. Digo, el homenaje que se les está haciendo a algunos trabajadores y ex trabajadores de Federación, eso es muy interesante, y pues desde ese punto de vista va mi inquietud. Israel. Sí, en este mismo ámbito, Washington, siguiendo en la misma línea en la que usted ha planteado poder conversar con la ingeniera Karina Peña, quería hablar justamente de este tema de comunicación, ingeniera. Nosotros creo que estamos en el derecho de poder dar a conocer ciertas circunstancias que se dieron el fin de semana. Lo hablo como uno de los miembros del Círculo de Periodistas Deportivos de Loja. Jamás vamos a estar de acuerdo con agresiones ni físicas ni verbales, amenazas a ninguno de nuestros compañeros. Y realmente pues esto sucedió y más bien queremos dejar eso a un lado y más bien poder conversar el directorio de Fede Loja con el directorio del CPDL. Algo pudimos conversar la noche de ayer, ingeniera, hay toda la predisposición, pero me parece fundamental el poderlo nuevamente plantear. Me parece que hay que tomar algunas decisiones dentro de la institución, principalmente con quienes hacemos el periodismo deportivo y que estamos cercanos a Federación Deportiva de Loja, que nuestro único interés, lo que nos mueve es el deportista lojano, los resultados que se puedan alcanzar, arrimar el hombro, pero siempre en buenas condiciones. Por algo se llama Departamento de Relaciones Públicas, es decir, hay que mantener buenas relaciones con los colegas de la prensa deportiva y me parece que por ahí esta situación ha estado venida de más a menos. Siempre es importante hacer una autovaloración. Lo hacemos desde nuestra agremiación, pero también sería importante que se lo haga casa adentro, ingeniera. Así que le insto a usted para que a través suyo se pueda coordinar esta situación, poder conversar y seguramente nos va a faltar hoy programa para ir determinando, desglosando, hablando de muchos temas, pero más bien creo que sería importante que ambas instituciones, que siempre nos hemos llevado de la mano, que por décadas hemos trabajado juntos, hoy pues nos hemos distanciado. Israel, y hoy topé justamente ese tema cuando visité al administrador y también al director financiero, creo que es el ingeniero Alex Guevara. Dialogamos hoy y pues creo que sacamos muy buenas conclusiones y en ese sentido creo que urge esta reunión entre directorios para arreglar inconvenientes y esto quede más bien casa adentro. Sí, bueno, yo le había comentado a Israel el día de ayer que bueno, nosotros es un directorio 100% honoris, no percibimos ni tenemos un horario, ni obviamente entiendo yo que al igual que ustedes, y todos trabajamos en algunas instituciones, entonces obviamente nos reunimos en función de cómo nos da el tiempo, los horarios o las actividades que tenemos. Por ejemplo, yo personalmente tengo todo el mes de septiembre comprometido con muchas cosas, entonces yo creo que difícilmente o al menos sería para finales de septiembre que tendríamos una reunión de directorio próximamente. Yo personalmente, ahora si el directorio tiene quórum, puede reunirse nomás. Entonces, estábamos, por ejemplo, no nos habíamos podido reunir porque estábamos con Carlitos Cordero, que tampoco estaba en la ciudad de Loja, y bueno, un sinfín de actividades. Entonces, en el momento, yo le decía a Israel, bueno, cuando tengamos la oportunidad, o sea, cuando volvamos a coincidir para volver a tratar algunos temas, vamos a conversar el tema de podernos entrevistar mutuamente entre directorios, porque claro, también va a ser un tiempo, no va a ser ni 10 ni 15 minutos, entiendo yo que van a querer conversar un tiempo extenso, y obviamente también tendremos que ver cuántos temas tenemos que tratar como directorio, porque a veces cuando no nos reunimos muy seguido, se nos acumulan los temas. Entonces, yo en el corto plazo no podría como que dar un tiempo o la palabra de que nos vamos a reunir, pero sí el tema de poder coordinar con el directorio cómo vamos a poder coincidir para podernos mirar mutuamente. Eso sí puedo prometer. Perfecto, ingeniero. Estaremos esperando lo mismo que le manifesté hoy al ingeniero Feijó, porque es necesario ese diálogo y para sacar conclusiones que vayan en beneficio ni siquiera de las instituciones, sino de los propios deportistas. Hoy
brillaron en la mente y se pudo exponer situaciones muy positivas, y dentro de ese marco del respeto, la cordialidad, y pues poner todos los asuntos sobre la mesa y tratarlos como se debe tratar temas que se relacionan justamente en el ámbito comunicacional y en el ámbito netamente deportivo. Sí, eso nosotros obviamente son dos, no dejan de ser una institución. Ustedes representan a un gremio que obviamente siempre está de la mano o que hace noticia con las actividades que se realizan deportivamente dentro de la provincia de Loja. La Federación Deportiva de Loja es el ente que se encarga del deporte formativo y obviamente siempre vamos a ser el ojo del huracán. No es desconocido que tenemos una relación desgastada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, deberíamos también instar a limar este tipo de asperezas, ¿no? Perfecto. Ajá. Sí, no, en eso lo tenemos claro. Perfecto. Perfecto. Ingeniera, quiero en la parte final de esta entrevista consultarle respecto de esta situación que se ha venido dando en la pandemia. Usted maneja la parte financiera, que bueno, el otro día tuve que, obligado prácticamente a enviar un documento solicitando algún tipo de información, pero bueno, aprovecho. Y ahora sí me voy a inmiscuir en este ámbito ya de los números que usted bien los maneja. ¿Cómo está esta situación de la pandemia? Se tuvo que comprar algunos insumos, hubo el tema de la piscina, también se pudo cumplir con los sueldos de parte de los salarios del personal, pese a que no se tuvo algunas transferencias por parte del Estado ecuatoriano. Es decir, se hizo algunos movimientos. El PAC, ¿cómo está este plan anual de contratación? Se tuvo que modificar definitivamente. ¿Cómo quedó esta situación financiera? Ingeniera, nos gustaría que de lo más sucinto, lo más claro nos dé a conocer, porque nuestra audiencia pues igual le gustaría conocer de estos datos un poco, que usted sí los maneja por su perfil profesional. Sí, Israel. Bueno, básicamente hay un tema que debido a la connotación de la emergencia sanitaria, entiendo yo que, bueno, esto pasó a nivel de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, el tema de tener que adquirir materiales de bioinsumo para, obviamente, proveer al personal. Y en el caso de Federación Deportiva, bueno, viene siendo un poco más especial porque al momento que se retornan las actividades deportivas, también hay que facilitar a los deportistas, ¿no? Y a los trabajadores. Claro. Entonces, obviamente, como directorio, analizamos qué materiales, y las mascarillas eran reutilizables, no reutilizables, y, en fin, algunas cosas. Y obviamente la compra no es mayor, va a ser incluso menor que una ínfima cuantía. Se analizó más o menos, por ejemplo, no más de 2 mascarillas, hay que tener una mascarilla para un deportista y una de repuesto, porque justamente tampoco es que el presupuesto es tan amplio. Y ojo que la Secretaría del Deporte ya hace la transferencia, pero en realidad el Ministerio de Finanzas es quien no acredita, y están retrasadas los valores que deben llegar mensualmente de 2 y ya casi 3 meses atrás, ¿no? Entonces ya creo que con agosto se dieron 3 meses. Entonces, pero bueno, más allá de eso, igual en el tiempo de la cuarentena y de la pandemia, se trabajó ya en proyectos que ya estaban planificados. Uno de esos era terminar el Coliseo de Lucha, que también tiene una inversión como más o menos de unos $13,000, y es un escenario deportivo que por hoy tiene un comodato de 4 años, pero ha habido una ampliación para que este comodato sea por lo menos de 10 años. Ingeniera, perdón que le interrumpa ahí, solo para puntualizar. Conocemos que hay dos documentos, digámoslo así. Hay un comodato que se firmó con la gente de Cataclub, que a propósito los felicitamos, hoy empezaron a activar, no así la lucha por esta situación de la documentación y las autorizaciones que se necesitan. ¿Cómo está ese tema legal? ¿Es así un documento con Cataclub, otro con Federación? ¿Cómo es? Sí, ustedes recuerden que Cataclub es un club especializado por deporte, legalmente constituido y reconocido por la Secretaría del Deporte, tiene autonomía jurídica, personería jurídica propia, y ellos pueden realizar los convenios que crean convenientes en favor de su club. Cataclub es un club obviamente legal.
si cabe el término, ¿no? Entonces, con su personería jurídica ellos pueden hacer. Efectivamente, nosotros tenemos otro convenio con el municipio de Loja por el Coliseo de Lucha y ellos tienen un convenio por el Coliseo de tenis, ¿no? Cataclub es un club especializado del deporte. Nosotros como federación también tenemos el deporte de tenis de mesa, pero pues por el tema de la pandemia es un deporte pues que no está hoy por hoy y ya tenía algunos problemas anteriores, entonces era un deporte que estaba partiendo de cero básicamente, ¿no? Y si vamos a volver a iniciar, tendríamos que volver a iniciar de cero con ese deporte. Pero bueno, más allá de eso, estábamos hablando de la inversión y de las cosas que se hicieron en pandemia. Entonces tenemos el tema del Coliseo de Lucha, el tema de volver a habilitar la piscina, se logró firmar un convenio adecuado. Antes todos los convenios eran año a año y ustedes han de recordar la pugna que teníamos el primer trimestre entre el colegio, entre el Bernardo Valdivieso y la federación, que quién se hace cargo, que quién se responsabiliza, que quién es el que invierte. Bueno, este convenio ha sido suscrito por 10 años, entonces ya como federación podemos hacer una planificación adecuada para el tema del escenario de la piscina del Bernardo Valdivieso. También obviamente había un proyecto muy grande que se estaba trabajando y que me da mucha pena que no pudimos avanzar por este tema de la pandemia, que era el tema de la construcción de un polideportivo, ¿no? Para poder tener ya todos los escenarios en una sola aglomeración. El gobierno provincial de Loja ya hizo el tema interno dentro que corresponde para hacernos una donación de un terreno muy grande. Está ubicado por la parte de Zamora Huayco y donde se iba ya a empezar esta construcción del polideportivo. Íbamos a tener el auspicio del Banco de Loja para poder iniciar la primera parte, pero lastimosamente pues el tema de la pandemia lo paralizó. Esperamos que por lo menos hasta que este directorio se vaya, quede puesta la primera piedra por lo menos. Ya, el resto ya. O sea, se paralizó, pero el sueño debe continuar, pues. Claro, o sea, los documentos, al menos la parte legal, la donación, eso ya está. Entonces, obviamente, ahora lo que nos queda es establecer normar ya este tema del comodato de la donación y obviamente nuevamente retomar las negociaciones con la empresa privada, que eran los que iban a aportar inicialmente. Y bueno, la Secretaría del Deporte también iba a hacer una inversión ahí, pero yo pienso que con el recorte presupuestario que hay a nivel del país, entiendo yo que eso probablemente no sea posible, ¿no? No nos podemos ilusionar de algo que es más seguro que no se va a dar. Pero por lo menos el inicio con la empresa privada. Ya, y puede ocurrir lo mismo con la noticia que hoy, al abrir un sobre de un proyecto que se presentó en la Secretaría del Deporte, estuve ahí presente cuando se abrió el sobre y se aprueba ya para la remodelación o la intervención de la residencia de Federación. Hoy yo estuve ahí presente, eso también quedaría expuesto, eso ya está prácticamente con un visto bueno. Eso hoy lo informé porque estuve ahí presente y pues yo digo, pero con el tema de pandemia no va a sufrir ninguna alteración aquello, eso va porque va. No, porque lo que pasa es que había un proyecto de otros años anteriores y había un saldo. Entonces, obviamente, la Secretaría del Deporte insistía que devolvamos el saldo y nosotros insistíamos que nos dejen utilizar ese saldo para remodelar la residencia deportiva. Entonces, legalmente la Secretaría del Deporte internamente tuvo que hacer muchos temas legales porque era de un proyecto, de una donación y bueno, etcétera, el recurso. Y al final, obviamente, ya la Secretaría del Deporte dio paso y ya hizo la estructura legal que correspondía y ya no vamos a devolver el saldo y ese saldo lo vamos a utilizar en la remodelación se va a invertir. Ajá. Obviamente no, una buena noticia, sí. Entonces, obviamente la residencia va a quedar ya muy bonita, va a ser otra fuente de ingresos para la federación. Para ustedes no es desconocido también que va a ser sustentable, me decía el ingeniero, va a ser sustentable para una y otra cosa y quien desee, pues ahí puede hospedarse, porque va a quedar como un hotel bien bonito. Sí, entonces nosotros, claro, la idea era tener una bonita residencia deportiva, poder lograr el sueño del polideportivo y obviamente la intención es que la federación sea sustentable a través del deporte y de la utilización de sus escenarios deportivos, ¿no? Para ustedes no es desconocido
que Federación Deportiva de Loja carece de escenarios deportivos. Los escenarios deportivos propios de Federación Deportiva son poquísimos. Yo siempre hago relación de lo que cuesta el convenio del Bernardo Valdivieso mantener la piscina. Es un costo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que yo ya con los años que llevan esos convenios ya me hubiera hecho una piscina, pero no es tan sencillo. Tengo que tener el terreno, o sea, no es, ese es mi sueño, digamos, ¿no? Mi análisis, pero obviamente lo íbamos haciendo poco a poco como las condiciones nos iban facilitando. Entonces, la idea o el tema de que Federación Deportiva de Loja pueda tener un avance muy importante es que pueda tener sus propios escenarios deportivos. Y yo creo que Jorge, en el corto tiempo que está, lo tiene bien claro. Y bueno, mientras nosotros estemos como directorio, vamos a seguir apoyando y hemos de seguir gestionando y hemos de seguir haciendo hasta que se pueda por lo menos iniciar el proyecto. Ya creo que el proyecto iniciado, ya creo que cualquiera lo podrá continuar, ¿no? Pero es un bonito proyecto, ya tiene planos, ya estaba muy, muy avanzado. Sí, nos estaba contando, ingeniera, respecto de las actividades en la parte financiera que se habían hecho en este año. Yo le consultaba también del plan anual de contratación. Esto se modificó, el presupuesto es distinto. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, el plan ya de por sí, cuando empezamos el año con el presupuesto de federación, el plan anual de contratación estaba destinado para el tema de implementos deportivos. Y incluso como no tuvimos primero al inicio la apertura para el convenio de la piscina, en el plan anual de contrataciones no teníamos incluso el gasto que se hizo ahora por el tema de la inversión para la piscina deportiva, porque no había el convenio. También teníamos un tema pendiente del soterramiento del transformador del estadio de Federación Deportiva de Loja, que también estaba incluido en el plan anual de contratación. Era algo que lo iba a hacer la Liga de Loja, pero que finalmente nunca lo hizo, entonces era un gasto y obviamente por el tema de la regeneración era algo que era exigido soterrar ese transformador. ¿Y ahora lo va a hacer Libertad? No. Ya eso ya lo subsanamos porque hicimos un tema con la empresa eléctrica y ya es un tema resuelto, digamos. Es cuento de ayer. Sí, ya eso ya. Bueno, eso por otro lado, eso estoy hablando cómo estuvo estructurado inicialmente el plan anual de contratación y también tenía una parte de contratar los seguros de los deportistas, que es algo que se tiene que contratar, que está por ley. El plan anual de contratación también preveía, el tema de los implementos deportivos que ya les comenté y también un rubro para mantenimiento de escenarios deportivos, que siempre se tiene que dejar, porque como ustedes comprenderán, hay que pintar o hay que hacer alguna adecuación en algún escenario deportivo. Y obviamente lo que se hizo con el tema de lucha, ya se lo presupuestó, ya se sabía cuánto iba a costar y ya se lo incluyó en el plan anual de contratación de este año. Las reformas que ha sufrido el plan anual de contratación de este año es que con lo que se logró hacer con la empresa eléctrica se economizó dinero y ese dinero se lo utilizó para lo de la piscina, que es para la que hoy por hoy está funcionando, ¿no? El resto es... Para la compra del combustible. La compra del combustible y el mantenimiento. Y esto está, ingeniera, perdóneme que le interrumpa, ¿y esto está garantizado hasta final de año, el tema del combustible? Es decir, ellos no van a sufrir de que en algún momento faltó el recurso económico y no llegó el combustible a la piscina. No, ya está. Normalmente cuando se hace contratación pública, se tiene que hacer ya por el periodo fiscal, ¿no? En este caso, la compra del combustible no podemos estar licitando mes por mes, ¿no? Eso es una sola licitación. Entonces no nos permite hacer normalmente de enero a diciembre. Y en este caso por lo menos se tendrá combustible hasta enero más o menos, entiendo yo. Y eso por un lado. Por otro lado, la otra reforma que sufrió el plan anual de contratación es el tema de los implementos deportivos, porque como ustedes comprenderán, no se salió a competir y eso permitió comprar los materiales de insumo. Pero también tuvimos un recorte de parte del Ministerio del Deporte por la Secretaría del Deporte en el tema presupuestario y entonces eso también limitó, ¿no? Pero al menos se puede subsistir hasta que se termine el año. Yo pienso que si es que fuera el éxito que se regularan las transferencias y no creo que hayamos sufrido ningún otro tipo de modificación al PAC, ¿no? Muy bien. En la parte final, ingeniera, porque estamos para cerrar el programa,
el asunto de los valores que se les tuvo que cumplir en los salarios a los trabajadores y empleados. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué se modificó? ¿Qué acciones se emprendieron? Porque no se tuvo las transferencias desde el Estado, pero se cumplió, medianamente, pero se cumplió. Bueno, la primera, nosotros también en el POA, los primeros rubros que se presupuestan, los primeros rubros que se presupuestan es el tema de las salidas a las competencias de los deportistas, ¿no? Es un rubro bastante fuerte, es casi como que el 35% del POA, solo el tema de hospedaje, alimentación y combustible y ese tipo de cosas. Entonces, de ese rubro, que obviamente la Secretaría del Deporte lo recortó arduamente porque no ha habido competencias, logramos hacer una reforma para poder utilizar en el sueldo del personal de federación para un mes y para el otro mes hay un sobregiro con el banco que esperamos poderlo cumplir para poder no quedarle mal al banco y que nos vuelva a sobregirar cuando lo volvamos a necesitar. Muy bien, queda clarísimo, queda clarísimo. Por ahí hay otras inquietudes de menor relevancia, pero me parece que en el contexto general esta situación va quedando clara. Ingeniera, no le queremos quitar más tiempo, yo más bien quiero agradecerle. Sé que hoy usted tenía previsto otra situación de índole profesional. Permítame solamente darle a conocer algunos mensajes que nos han llegado. Saludos, sigan adelante, buen programa. Saludos para la gente de Cataclub, a Daniela Caro, a George Zamora, profesor en la provincia de Tungurahua, a Carlos Maza, a Daniel Gutiérrez, a Giancarlo Reategui, a propósito, un fuerte abrazo. A nuestro colega Telmo Jaramillo nos dice, cuando se está en una institución se debe dar el tiempo necesario, mucho más cuando se trata de problemas que necesitan solución. No deben existir excusas. Al profe Carlos Humberto Gerves, a Manuel Cuenca, y bueno, aquí está el profe Gerves, nos dice, felicidades por el programa deportivo. Una pregunta para la ingeniera. ¿Qué rubros existen para las asociaciones deportivas que existen acá en Loja, como son baloncesto, fútbol y taekwondo? Esa es una buena pregunta. La verdad es que normalmente siempre en octubre de todos los años, como ustedes comprenderán, de acuerdo a lo que termina la Constitución, todo el presupuesto general del Estado queda delimitado, al menos la proforma presupuestaria. En el caso de la Secretaría del Deporte, ya nos establece un techo referencial de cuál es la asignación que nos va a dar. No sabemos este año cómo vaya a venir, pero los años anteriores normalmente siempre viene un valor para las asociaciones especializadas por deporte. Lo hemos incluido dentro del POA, pero siempre llega enero y siempre eliminan ese rubro. No, entonces no hay. La Secretaría del Deporte siempre manifiesta que en ellos tienen la obligación de hacer autogestión, pero, ojo, como federación, nosotros sí hacemos convenios y tratamos de por lo menos en la medida de lo posible, colaborar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de baloncesto, colaboramos con entrenadores, me parece que en el taekwondo también, y en el caso de la asociación de fútbol también colaboramos con un entrenador, o sea, tratamos de por lo menos en algo que podamos hacer, poder cumplir, ¿no? Hay convenios ahí que podemos manejarlos, ¿no? En el caso del... Porque el fútbol se quejaba, ingeniera. Claro, ingeniera, disculpe, sí. Porque el fútbol se quejaba siempre que 2 o 3 años no le llega el dinero del POA, entonces ese era el inconveniente siempre del fútbol. ¿No les ha llegado? No, es verdad, no les ha llegado el dinero, porque lo que establece la ley del deporte es que de acuerdo a los organismos deportivos que obviamente son reconocidos por la ley del deporte, tienen que recibir su asignación. Entonces, obviamente la Secretaría del Deporte, entiendo yo que por el recorte presupuestario que sufre, va priorizando. Entonces, va primero por el alto rendimiento, luego va y luego llega al deporte formativo, se le acaba el recurso y creo que de ahí para abajo ya no tiene más. Nos dice, no hay entrenador, dice en taekwondo el profesor Carlos Gerbe, que no hay entrenador, y entiendo que tampoco en fútbol no hay entrenador, en baloncesto tampoco hay entrenador. Esa es la realidad. Sí, yo entiendo que por hoy no tiene que haber porque ellos eran por servicios profesionales y acuérdense que tenemos una directriz, incluso ustedes sacaron una noticia que habíamos despedido no sé cuántos entrenadores. Pero los despidieron. O sea, sí, pero eran sí. Por servicios, pero sí. Lo que pasa es que no podíamos pagarles, obviamente por un trabajo que no están haciendo, no estaban entrenando. Y ese punto, por ejemplo, en nuestro programa lo dijimos. Fue la única federación de la región sur del Ecuador que tomó esa decisión. No estamos
Bueno. No, tuvieron que tomar todas las federaciones, era una directriz general, no era una directriz específica, era una directriz para todos y yo sé que todos suprimieron los entrenadores por servicios profesionales. Entonces, obviamente, el entrenador hace un informe, se le paga en función de la actividad que ha realizado, del informe que presenta. Y obviamente pues no teníamos manera de justificar la erogación de dinero en función de que la actividad deportiva estaba disminuida, ¿no? Y la Secretaría del Deporte ya nos quitó esa partida, o sea, ese dinero, bueno, ni siquiera lo teníamos. Bueno, ingeniera, ¿esta semana se convoca a la elección del representante de las ligas cantonales? Sí, la semana que viene, Lisset está un poquito delicada de salud, quisimos hacerlo esta semana, pero la semana que viene esperemos cómo esté de salud, porque ella es la que tiene que convocar a esta reunión y tiene que haber un delegado. Nos está faltando el delegado de las ligas cantonales y obviamente con toda seguridad trataremos de que se haga lo más pronto posible. Sí. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por el tiempo. Hemos conversado, sí, una hora hemos conversado y usted nos ha puesto algunos temas importantes sobre la mesa y esperamos de que este acercamiento interinstitucional se lo pueda dar lo más pronto posible. Creo que es necesario, creo que es justo, creo que los deportistas, el deporte en general en Loja lo necesita y pues bueno, esperar también porque el periodo culmina en julio. Ingeniera, ¿su periodo ya en el directorio se termina en julio? Sí, bueno, en mi caso, si es que la ministra me dice mañana que ya se acaba la designación, ¿no? Pero en este caso sí, nosotros nos retiraríamos ya en el mes de julio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ingeniera. ¿Algo más, Washington? ¿Algo más? Porque no sé si usted tiene alguna inquietud. No, perfecto. Bien, muchas gracias. Todo tranquilo, hemos dialogado de una manera muy tranquila, diáfana y que la gente, como siempre yo digo, saque sus propias conclusiones de los temas que hemos abordado en esta noche. Muchísimas gracias, ingeniera, y pues hasta una próxima oportunidad. Sí, con mucho gusto. Cuando ustedes quieran invitarme, estamos para conversar de los temas. Nos falta tiempo porque son muchísimos temas. Sí. Queda mucho hilo en el carrete todavía. Queda mucho hilo. Que no sea la primera ni la última, ingeniera. No, siempre y cuando lo coordinemos con tiempo, como le digo, hay sin número de actividades, pero no habría ningún problema volver a conversar. Estoy a la orden. Cuídense mucho y que sigan adelante con su programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros la ingeniera Karina Peña. Ella es, miembro del directorio de Federación Deportiva de Loja, Washington. Qué interesante, ¿no? Sacamos a limpio rápidamente lo que se dijo. Perfecto, nos estamos ya a esta hora despidiendo. Gracias a Boris Israel en el Control Master y a todos quienes nos han estado amplificando en esta noche en un debate deportivo de frente. Gracias, Israel, y nos estamos reencontrando la próxima semana. Felicidades, besos y abrazos para todos. Gracias, amigos, a ustedes. Gracias, buenas noches.